En la clase de hoy vamos a ver el tema derivadas, ¿sí? Un tema fundamental en el segundo parcial. Tanto integrales como derivadas son los dos temas más importantes y que toman sí o sí, ¿sí? Son los principales. Bueno, ¿qué es una derivada? No le vamos a dar tanta bola a qué es una derivada y cuando les muestre la definición de derivada me lo van a agradecer, ¿sí? La derivada de una función, por ejemplo, la derivada de la función f de x en determinado punto, ¿sí? La derivada, esa es la forma en la que se nota la expresión, en un punto, por ejemplo, en un punto con coordenada x igual a, va a ser el resultado de un límite, ¿sí? Ahí ya empezamos mal. Va a ser el resultado de un límite, si es que existe, ¿sí? Y va a ser el resultado de un límite. Este límite va a incluir una división entre, fíjense, límite con h tendiendo a 0 de la función evaluada en a más h, siendo h el incremento, o sea, lo que aumenta la variable, ¿sí? Menos la función evaluada en ese valor de x, dividido el incremento de la variable, ¿sí? ¿Qué es la derivada entonces de una función? La derivada de una función en un punto con determinada coordenada x es el resultado del límite de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0, ¿sí? Es entonces la función evaluada en esa variable más un incremento que es h, menos la función evaluada en x igual a a, es decir, en determinado valor de x, dividido lo que incrementás la variable acá. Sí, un problemón esta definición. Así que les voy a dar, bueno, y además con h tendiendo a 0, ¿sí? Un problemón esta definición, así que la vamos a hacer simple. A esto no le vamos a dar demasiada importancia. A lo que sí le vamos a dar importancia es a cómo se calculan las derivadas, ¿sí? Cómo se calculan las derivadas de cada una de las funciones. Y además de esto le vamos a dar bola a aplicaciones que tiene la derivada, ¿sí? Recta tangente, cálculo de máximos y mínimos. Así que lo que les acabo de explicar, bórrenlo de su cabeza, no es necesario que lo tengan presente, no les va a servir en cuanto a la resolución de los ejercicios que ustedes les van a tomar, así que no se preocupen. Vamos a arrancar entonces con dos propiedades de las derivadas. Estas dos propiedades que vamos a ver son importantes, son medio intuitivas, así que son sencillas, pero ténganlas presentes porque también son propiedades de las integrales, así que en la clase que viene vamos a volver a ver estas dos propiedades, pero aplicadas a integrales. Y son muy sencillas, ¿sí? La primera propiedad lo que me dice es que la derivada es distributiva, es decir, si yo tengo una suma de funciones y a esta suma de funciones yo le quiero calcular la derivada, esto va a ser igual a la derivada de cada una sumada. Es decir, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Esa es la primera propiedad que tienen que tener presente y sepan, cosa muy importante, que esto puede ir para un lado o puede ir para el otro, ¿sí? Va a haber situaciones en las que a mí me va a convenir hacer lo opuesto, ¿sí? Tener a las funciones, ¿sí? Sumarlas y luego calcularles la derivada. Entonces puede ir en cualquiera de las dos direcciones. Como segunda propiedad tenemos lo siguiente. Si yo tengo una constante k, es decir, cualquier número, multiplicado
por una función, y yo a esto le quiero calcular la derivada, lo que voy a hacer es, la constante k la voy a dejar multiplicando, y lo que voy a derivar es la función. Es decir, una constante multiplicando o dividiendo no se deriva, queda tal cual, ¿sí? Acá era K y acá también es K, ¿sí? Entonces, siempre que está multiplicando o dividiendo, no vamos a derivar la constante, ¿sí? Constante por función, la derivada de todo eso es constante por derivada de la función, tan simple como eso. Lo que vamos a ver ahora es, o son, mejor dicho, las distintas funciones y sus derivadas. Bueno, arrancamos con los ejemplos entonces. Vamos de lo más simple a lo más complejo. Si nosotros tenemos una función igual a una constante, por ejemplo, f de x igual a 2, ¿sí? F de x igual a 2 es una recta, ¿sí? Que corta el eje Y en 2, constante, ¿sí? Sin pendiente. Bueno, eso es una función. Entonces, si nosotros tenemos una función de este tipo, la derivada de esta función, f' de x, va a ser 0. ¿Sí? La derivada de una constante es 0. Y ustedes me dirán, bueno, pero recién no me dijiste que la constante no la derivo. Bueno, la constante no la derivo si está multiplicando o dividiendo a la función. Si está sumando o restando, sí la tengo que derivar. Y su derivada, por suerte, es tan simple como esta. Su derivada siempre es 0. Pasemos al siguiente nivel, ¿sí? Si yo tengo una función del tipo k por x, como puede ser 2x, ¿cuál va a ser la derivada de esto? Bueno, la derivada de una función del tipo k por x va a ser k. Constante por x, la derivada es la constante. Por ejemplo, f de x es 2x, la derivada de 2x va a ser 2. Muy fácil, ¿sí? Pasamos a la siguiente, un poquitín más complicada. Si yo tengo la función x a la n, es decir, x elevada a algún número, la derivada de x a la n va a ser n por x a la n menos 1. Sí, saltamos un nivel de repente, sí, veníamos con dos derivadas muy fáciles y esta tercera ya es un poquito más complicada, pero van a ver que la van a usar tanto, pero tanto, que va a ser de las más sencillas al final. Les va a quedar muy clara. Fíjense, si tenemos la función x al cubo, la función x al cubo es una función del tipo x a la n, ¿sí? Es x con un exponente. ¿Cómo hago para derivar esta función? Bueno, sigo las instrucciones. Las instrucciones son estas, ¿sí? Ahí me están diciendo lo que tengo que hacer. Tengo que agarrar n, que es el exponente, bajarlo multiplicando. Entonces, el exponente en este caso es 3, lo bajo multiplicando. Lo multiplico por x, y x ahora va a quedar elevada a n menos 1. Es decir, el exponente que tenía le resto 1. 3 menos 1. Esto es 3x, 3 menos 1 es 2. 3x al cuadrado es entonces la derivada de x al cubo. ¿Sí? Muy, muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de x? Miren, yo ya les voy adelantando que
en esta tabla que yo les estoy pasando de las derivadas más comunes o de las derivadas que ustedes tienen que saber a la hora de resolver los ejercicios, ya les adelanto que no van a tener una derivada específica para las raíces. No van a tener una derivada específica para las raíces cuadradas, para las raíces cúbicas, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que tomar esta expresión, vamos a tener que tomar esta expresión, y la vamos a tener que expresar en forma de potencia, ¿sí? Recuerden que toda raíz puede ser expresada como potencia. Bueno, ¿cómo es que se hace eso? Vamos a verlo con este mismo ejemplo. La raíz cuadrada de x, yo la puedo expresar como x a la 1/2. Esas dos expresiones son equivalentes, ¿sí? ¿Cuál es la forma general, entonces, para poder expresar la raíz como potencia? Bueno, si yo tengo una base que tiene una potencia y que tiene una raíz, ¿sí? La i vendría a ser el índice de la raíz, esto lo voy a poder expresar como a elevado al exponente sobre el índice. Sí, le puse estas letras por ponerle algunas letras más intuitivas, digamos, pero si lo conocen con otras letras pueden usar la letra que quieran, ¿sí? La idea es que voy a tener que tomar la base y elevarla a la potencia, o al exponente, mejor dicho, sobre el índice. Fíjense en este caso. El índice es 2, porque es una raíz cuadrada. La potencia es 1, porque no tiene ningún exponente, ¿sí? Entonces, ¿a qué lo elevo? Lo elevo a 1 sobre 2. Y así lo voy a poder hacer con el ejemplo que quieran. Por ejemplo, raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Cómo expreso esto como potencia? X elevado a la 2 al cubo. Y así sucesivamente, ¿sí? Con todas las raíces que quiera. Entonces, vamos a resolver esta derivada de acá. Pero antes de resolver esta derivada, lo que tengo que hacer es, la raíz cuadrada de x, la tengo que expresar como x a la 1/2, porque yo no sé derivar raíces, pero sí sé derivar potencias, ¿sí? Entonces, la expreso como una potencia. Y ahora que la expresé como una potencia, sí puedo aplicar mi regla para las potencias, que es esta de acá, a este ejemplo. N, en este caso de acá, n es 1/2. Entonces voy a derivar teniendo en cuenta que n es 1/2. N lo tengo que bajar multiplicando, listo. 1/2 por x. X me queda elevado a 1/2 menos 1. F' de x entonces me va a quedar expresado como 1/2 por x a la 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y tengo de esta manera la derivada expresada. Recuerdan, si ustedes esto lo quieren expresar de otra forma en el caso de que sea necesario, recuerden que el exponente negativo lo que hace es invertir la base. La base en este caso es x, ¿sí? Así que voy a invertirla. Recuerden que debajo de cualquier entero tengo un 1, así que esto me quedaría 1 sobre 2 por x a la 1/2. Ahora, x a la 1/2, si quiero, lo puedo expresar de nuevo como raíz cuadrada, entonces me quedaría 2 por raíz cuadrada de x. Y esa es otra forma que yo tengo de expresar esta misma derivada. Obviamente que si ustedes resuelven un ejercicio y le dejan expresado así, no va a haber ningún problema. Si lo dejan expresado así, no hay ningún problema, y si lo expresan así, no hay ningún problema, ¿sí? Pueden hacerlo como quieran. El tema es que a veces les va a convenir
expresarlo de una forma y a veces les va a convenir expresarlo de otra, ¿sí? Por distintas razones que vamos a ver más adelante en la clase. Pero tengan en mente eso, más allá de que las tres formas estén bien, tengan en mente que tienen estas distintas posibilidades de expresarlo. Bueno, pasamos ahora a las últimas 4 derivadas, que son las más fáciles en el sentido de que no hay que pensar demasiado, simplemente nos tenemos que acordar de memoria cuál es la derivada de cada una de estas funciones y ya, ¿sí? No queda otra más que esa. Si tengo la función f de x igual a seno de x, la derivada de esta función va a ser f' de x igual a coseno de x. Esto se va a poner un poco complicado cuando vean integrales porque, nada, se confunden, ¿sí? Son todas muy similares, entonces van a tener que recordar un par de integrales también de memoria, ¿sí? Así que les recomiendo que esto lo tengan bien claro antes de ver la clase de integrales. Bien, si tenemos la función coseno de x, la derivada del coseno de x va a ser el menos seno de x. Fíjense que en esta no les estoy poniendo ejemplo porque nada, es simplemente si tenés el seno, su derivada es el coseno, ¿sí? No hay mucha vuelta que darle. Si tenés el coseno, su derivada es el menos seno. Si tenés como función el logaritmo natural de x, su derivada va a ser 1 sobre x. Recuerden que el logaritmo natural, lo vimos en la clase de ejercicios, pero igual se los recuerdo, es el logaritmo en base e de x. Y recuerden que e es un número irracional. Es decir, esos números que eran infinitos y con cifras distintas. Entonces no teníamos mejor forma de expresarlo que poniéndole un nombre. ¿Qué nombre se le puso? Este, e. Así como pi también es un número irracional, raíz de 2 es otro número irracional, ¿sí? Son todos números irracionales. Y se le puso de nombre el logaritmo natural al logaritmo en base e. Pero no se compliquen demasiado con eso, no le van a tener que dar mucha bola, simplemente no asustarse cuando aparece un logaritmo natural o cuando aparece la exponencial en base e. Bien, y por último, le hice la intro a la exponencial en base e, tenemos que, si tenemos la función e a la x, su derivada va a ser, miren qué sencillo, e a la x. La derivada es la misma. Y lo mismo va a pasar con la integral, pero eso lo veremos la clase que viene. Bueno, estas que les acabo de pasar son entonces todas las funciones que ustedes tienen que recordar cómo derivar. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer simplemente un ejemplo como para aplicar todo esto que les acabo de explicar. Calcular la derivada de h de x igual a 5 por logaritmo natural de x más raíz cúbica de x a la quinta. Vamos a derivar esto. ¿Qué es lo primero que tengo que recordar? Bueno, lo primero que tengo que recordar es que la derivada es distributiva y acá tengo una suma. Es distributiva en la suma y en la resta y acá tengo una suma. Entonces, esto yo lo puedo dividir y por un lado calcular la derivada de 5 por logaritmo natural de 5 y por otro lado calcular la derivada de x a la quinta o raíz cúbica de x a la quinta, mejor dicho. ¿Sí? Puedo distribuir las derivadas de esta forma. Lo siguiente que tengo que recordar es la segunda propiedad que vimos, que dice que si yo tengo una constante, a la constante la puedo sacar de la derivada. Entonces esto me quedaría 5 por logaritmo natural de x derivado más, y acá de paso aprovecho, tengo que expresar esta raíz cúbica de otra forma, porque recuerden que nosotros no sabemos derivar raíces
sino que sabemos derivar potencias. Entonces, ¿cómo se expresa la raíz cúbica de x a la quinta? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es mantener la base y elevarlo al exponente sobre el índice, x a la 5 tercios. Recuerden, yo todavía no derivé, lo único que hice acá fue expresarlo como potencia, ¿sí? Pero esto no es la derivada, yo todavía tengo que derivarlo. Bien, ahora que apliqué todas las propiedades, hice todas las transformaciones que tenía que hacer, sí voy a derivar esta función. El 5 queda ahí, la derivada del logaritmo natural de x, venimos a la lista y está acá, es 1 sobre x. La derivada de la potencia es el exponente baja multiplicando por x a la 5 tercios menos 1. Vamos a expresar esto un poquito mejor. H' de x es igual a 5 por 1 sobre x, 5 por 1, 5, 1 por x, x, más 5 tercios por x, y ahora nos preguntamos, ¿a qué número tenemos que elevar a la x? Bueno, hay que hacer la resta. 5 tercios menos 1 sobre 1, busco el denominador común que es 3, divido, multiplico. 3 dividido 3 es 1, por 5, 5. Divido, multiplico. 3 dividido 1 es 3, por 1, 3, con un menos en el medio. 5 menos 3 es 2, y el 3 del denominador, 2 tercios es entonces el exponente. Y ahora sí pude escribir o resolver, digamos, esta derivada h' de x aplicando todo lo que vimos hasta ahora. Bien, lo que vamos a ver ahora son los distintos métodos de derivación. Va a haber 3 métodos de derivación: derivada de la multiplicación, de la división y regla de la cadena, que es un método que se aplica a la derivación de funciones compuestas. Ahora, ¿por qué nos interesan los métodos de derivación? Bueno, porque más allá de que yo les pasé la tablita con las derivadas más comunes que les van a aparecer, a ustedes no les van a tomar la derivada de f de x igual a seno de x. No, les van a tomar la derivada de seno de x sobre coseno de 3x, o sea, a lo que me refiero, es a que se les van a complicar muchísimo, ¿sí? No les van a tomar la derivada de tabla tal cual. Es por eso que necesitamos métodos de derivación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos que calcularle la derivada a una función f de x, y esta función f de x es la multiplicación de dos funciones? ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, vamos a tener que usar este método de derivación que dice lo siguiente. F' de x lo vamos a poder calcular como la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ese es el método para entonces derivar una multiplicación. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Si yo tengo la función f de x, 3 por seno de x por e a la x. Tengo esta función y tengo que derivarla. Lo primero que voy a hacer antes de aplicar el método para derivar la multiplicación va a ser aplicar la propiedad que dice que esta constante queda por fuera, no la tengo que derivar, no le tengo que hacer nada, queda tal cual por fuera de la derivada. Y lo que voy a hacer ahora es aplicar lo que les acabo de explicar. Seno de x, vamos a decir que es la que yo acá llamé h de x. Y la derivada de seno de x es coseno de x. E de x, e a la x, perdón, viene a ser g de x en la definición que yo les mostré. Y la derivada de e a la x es, por suerte, e a la x.
Entonces lo que vamos a hacer es aplicar entonces este método, ¿sí? Para derivar. Y el método dice, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Fíjense que en este caso no se nota tanto la diferencia acá porque la función y su derivada es la misma, pero esto vendría a ser g de x y esto vendría a ser g' de x, ¿sí? Una es la derivada de la otra, por más de que en este caso puntual sean la misma función. Bueno, y así entonces se aplica la regla para derivar multiplicaciones. Lo que yo puedo hacer acá, si quiero, no es necesario, pero si quiero puedo distribuir el 3 acá y distribuir el 3 acá. ¿Sí? Si quieren, pueden hacer eso. No es obligatorio. Y como les digo, depende de la situación en la que se encuentren. Va a haber momentos en los que les va a convenir hacer esto y va a haber momentos en los que no. Entonces va a ser decisión de ustedes. Bueno, listo. Hice la distributiva ahí con el 3 y me queda entonces mi derivada de una multiplicación. Es largo, se llega a expresiones que no están tan buenas, que son medio feas, pero no es difícil, ¿sí? No es difícil. Fíjense que es simplemente seguir las instrucciones, nada más que eso. Vamos con derivada de la división, que va a ser algo muy parecido a derivada de la multiplicación. Si yo tengo una función f de x, y esta función f de x es la división de dos funciones, h de x sobre g de x, y yo quiero calcular la derivada, f', atención porque esta es un poquito más complicada, y es parecida, pero es un poco más larga. La derivada va a ser la siguiente. La derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la derivada de la de abajo, dividido la de abajo sin derivar, elevada al cuadrado. ¿Sí? Diferencias respecto a la regla de la multiplicación. Acá tenemos un menos en vez de un más, y tenemos este denominador ahí que nos arruina toda la expresión completamente, pero bueno, va a haber que hacerlo de esta forma, ¿sí? Esas son las diferencias. Vamos con un ejemplo de esto. Yo tengo la función f de x menos 2 por coseno de x dividido 5x. Y quiero calcular la derivada f' de x. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Menos 2 es una constante, así que lo voy a dejar al margen. Y lo que voy a hacer acá es h'. Bueno, primero vamos a hacer esto. Primero digamos cuál es la derivada de cada uno. La derivada del coseno es el menos seno de x. Y la derivada de 5x es 5. Teniendo en cuenta estas dos y teniendo en cuenta que h de x vendría a ser el coseno de x y g de x vendría a ser 5x, vamos a aplicar la regla para derivar una división. Bien, menos 2 constantes, ¿sí? Lo dejo ahí en el numerador, ni lo toco. Paso ahora entonces a hacer h' por g de x menos h por g'. La derivada de la de arriba, o sea, menos seno de x, por la de abajo sin derivar, o sea, 5x, menos la de arriba sin derivar, o sea,
coseno de x por la derivada de la de abajo, o sea, 5. Listo el numerador. Pasamos ahora al denominador. ¿Qué es lo que tiene que ir en el denominador? G de x, que vendría a ser 5x al cuadrado. 5x al cuadrado. Y esto, si ustedes lo entregan así, no va a estar mal. Se los van a poner como bien, pero les voy a mostrar cómo expresarlo un poco más lindo esto. No porque vaya a hacer una diferencia en cuanto a si está bien o no la derivada, sino porque van a ver que a ustedes no les van a tomar calcular la derivada de tal función, sino que van a tener que calcular derivadas para aplicarlas a cálculos de otras cosas, por ejemplo, cálculo de la recta tangente o cálculo de máximos y mínimos. Y para aplicar la derivada les conviene tenerla expresada de la forma más linda posible, porque son ustedes los que después van a seguir utilizando esta expresión. Así que les voy a mostrar cómo se puede hacer para poner un poquitín más lindo esto. Vamos a arrancar haciendo esta distributiva, que vendría a ser menos 2 por menos seno de x por 5x. Entonces lo que voy a hacer es, en primer lugar, este menos y este menos se van, menos por menos más. Y después lo que voy a hacer es multiplicar el número con el número. 2 por 5, 10. X seno de x. ¿Sí? 2 por 5x, 10x. Por seno de x, 10x por seno de x. No lo puedo resolver más que eso. Y lo siguiente que voy a hacer es el menos 2 multiplicarlo por el menos coseno de x por 5. De nuevo, este menos se va a ir con este menos, porque menos por menos más. Multiplico los números, 2 por 5 es 10. Y lo multiplico después, 10 por coseno de x, me va a quedar 10 coseno de x. Y listo, el numerador está expresado de una forma mucho, mucho más linda. Si quiero, inclusive podría sacar factor común 10, pero nada, no es necesario. Lo puedo modificar tanto como quiera, la verdad. ¿Qué es lo que voy a hacer en el denominador? La potencia la voy a distribuir. Y ustedes me deben estar pensando, ¿cómo distribuir la potencia? La potencia no se distribuye. Bueno, la potencia sí se distribuye. Se distribuye en la multiplicación y en la división. En la situación en la que no se distribuye la potencia, es en la suma y en la resta. Pero en la multiplicación y en la división, sí. Entonces esto me va a quedar 5 al cuadrado, que es 25, por x al cuadrado, que es x al cuadrado. Y listo. Tengo expresado entonces mi derivada de la forma más prolija posible. Vamos a pasar ahora al método más difícil para mí que tienen, que es el método regla de la cadena. Y este es el que más trabajo les va a costar. Así que van a tener que darle bola, y van a tener que repasarlo bastante. Les comenté que el método regla de la cadena me servía para derivar funciones compuestas. Entonces, primero vamos a definir una función compuesta h de x, que es la función f compuesta de g. Y yo lo que quiero hacer es calcular la derivada de h de x. Bien, ¿cómo hago para calcular la derivada de h de x entonces? Voy a hacer la derivada de f, que vendría a ser la función que está por fuera en la composición, evaluada en g de x, multiplicando la derivada de g de x. Entonces, la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. ¿Y cuál es el problemón que hay dentro de este método? Bueno, el gran problema es darse cuenta cuál es la de afuera y cuál es la de adentro. Porque después es simplemente seguir las instrucciones, que son estas, ¿sí? Pero el gran problema es el que les mencioné recién. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, a ver si se pueden familiarizar un poco más con esto de darme cuenta quién es F y quién es G.
Si tenemos la función x más 3 al cuadrado, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las dos funciones que componen a esta función. En realidad lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que esto es una función compuesta, ¿sí? Pero bueno, luego de eso vamos a ver cuáles son las dos funciones que forman parte de esta función compuesta. Bueno, por un lado tenemos a x más 3. Y por otro lado tenemos a x al cuadrado, que es la que nos está aportando esa potencia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la de adentro y cuál es la de afuera? Probemos. Supongamos que esto es una suposición, ¿sí? No es la realidad. Esto es una suposición. Supongamos que x al cuadrado es la de adentro y x más 3 es la de afuera. Yo lo que tengo que hacer es f compuesta de g de x. Bueno, hago f compuesta de g de x. Donde dice x acá, tengo que reemplazar por g de x. Entonces esto me quedaría x al cuadrado más 3. Esto que yo acabo de escribir acá, ¿es h de x? No, no es h de x. H de x es x más 3 al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que nos confundimos. Significa que nos confundimos, que en realidad x más 3 es g de x y x al cuadrado es f de x. ¿Y cómo compruebo esto? Bueno, voy a hacer f compuesta de g de x con esta nueva suposición. En esta situación, donde dice x al cuadrado, donde dice x, perdón, tengo que reemplazar por x más 3. Esto me va a quedar entonces x más 3 al cuadrado. ¿Esto es h de x? Sí, es h de x. Entonces estoy en lo cierto. Esta es g de x y esta es f de x. Esta es la de afuera y esta es la de adentro. Esa es una forma de comprobar entonces quién está compuesta por quién. Y es muy importante darse cuenta quién está compuesta por quién, porque de eso depende que hagamos bien o no la derivada de esta función compuesta. Al principio van a tener que usar mucho este método. Después, a simple vista, van a poder darse cuenta quién compone a quién, ¿sí? Así que tengan paciencia al principio, porque cuesta, ¿sí? Cuesta entrenar el ojo para darse cuenta quién está compuesta por quién. Pero les aseguro que les va a salir, no se preocupen. Bueno, voy a borrar un poco todo esto, ponerlo un poco más prolijo y vamos a hacer entonces, ahora sí, la derivada de h de x. Bien, dijimos, esta es entonces g de x y esta es f de x. Y para agilizar las cosas, y principalmente para ser prolijos, porque las respuestas por lo general de los ejercicios de derivadas van a ser muy largas, van a tener muchos paréntesis, muchos signos, muchas cosas que pueden terminar en confusión. Entonces, siempre que puedan separar lo más posible los cálculos, les va a venir bárbaro, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer antes de plantear la regla de la cadena es calcular la derivada de cada una. G' de x es la derivada de x más 3. Bueno, la derivada de x es la constante que la acompaña. ¿Cuál es la constante que acompaña a la x? Un 1, que la acompaña multiplicando, ¿no? Obviamente. Un 1, entonces la derivada de x va a ser 1. La derivada de la constante 3 que está sumando es 0. Entonces, g' de x va a ser 1. F' de x, ¿cuánto va a ser? Bueno, f de x es una potencia, es algo de la forma x a la n. Y la derivada de esto era n por, es decir, 2 por, x a la n menos 1, es decir, a la 2 menos 1, que es 1. O sea que f' va a ser 2x. Listo. Tenemos a f de x
tenemos a g de x y tenemos también a f' y a g'. Lo último que nos queda hacer es simplemente aplicar la regla, ¿sí? Seguir las instrucciones. Las instrucciones lo que me dicen es, deriva a la de afuera. La de afuera es x al cuadrado. La derivé y me dio 2x. Listo, derivo a la de afuera. Evaluala en la de adentro sin derivar. Es decir, donde dice x en f', tengo que reemplazarla por la de adentro sin derivar. ¿Cuál es la de adentro? X más 3. Ahora tengo 2x evaluada en x más 3. O sea, f' evaluada en g de x. Y todo esto multiplícalo por la derivada de la de adentro. La de adentro es x más 3 y su derivada calculamos que es 1. Siguiente paso, si quiero, lo pongo un poquito más lindo. 2 por x más 3. No más que eso. Si quieren hacen la distributiva. 2x más 6. Pero no les va a cambiar demasiado. Y listo. Tenemos la derivada entonces de una función compuesta. Vamos con otro ejemplo. Tengo la función h de x, que nuevamente es una función compuesta, y es la función e a la menos x al cuadrado. ¿Cuál era la primera pregunta que nos teníamos que hacer? ¿Cuáles son las dos funciones que forman parte de esta función compuesta? Bueno, por un lado tenemos a e a la x, y por otro lado tenemos a menos x al cuadrado. ¿Cómo me doy cuenta que tenemos a menos x al cuadrado? Bueno, porque si esto no fuese una función compuesta, acá, en vez de decir menos x al cuadrado, diría directamente x, y sería exactamente igual a la función original, digamos, pero esta función h de x tiene esa modificación, esa cosa distinta. Entonces, prestándole atención a esas cosas distintas respecto a la función original, que es esta, nos damos cuenta cuáles son las dos funciones que componen a esta función. Ahora, siguiente pregunta, ¿quién compone a quién? Bueno, hagamos la prueba. Digamos primero que e a la x es g de x, es decir, es la de adentro, y digamos que menos x al cuadrado es f de x, o sea, la de afuera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? F compuesta de g. Bien, donde dice x acá, tengo que poner g de x, que es e a la x. Esto me queda menos e a la x al cuadrado. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Esto es h de x? No. H de x es e a la menos x al cuadrado, y esto es menos e a la x al cuadrado. No es lo mismo. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que estamos equivocados, que en realidad menos x al cuadrado es g de x y e a la x es f de x. Vamos a calcular de esta forma. Voy a borrar acá primero para evitar confusiones. Probamos con nuestra primera hipótesis y falló, así que lo que vamos a decir es que esta e a la x es f de x y menos x al cuadrado es g de x. Y vamos a ver qué pasa ahora. F compuesta de g de x va a ser e, y donde dice x, en vez de poner x, pongo g de x, que es menos x al cuadrado. ¿Es esto h de x? Sí, es exactamente h de x. Entonces ya sabemos cuál es la de afuera y ya sabemos cuál es la de adentro. E a la x es la de afuera, menos x al cuadrado es la de adentro. Podemos entonces pasar ahora a aplicar las instrucciones, ¿sí? A aplicar la formulita y poder resolver esto. Pero antes
vamos a calcular f' de x y vamos a calcular g' de x. F', la derivada de a a la x es e a la x. Fácil. La derivada de menos x al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, primero tenemos que tener en claro que este menos que tiene adelante es un -1 multiplicando, es una constante. Así que el menos lo voy a sacar como constante. Y lo que voy a tener que derivar es x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2 por x, ¿sí? Porque x al cuadrado es x a la n, y su derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, tengo que bajar el 2 multiplicando a la x, y la x elevado a n menos 1, es decir, a la 2 menos 1, que es 1. G' va a ser entonces menos 2x. Tenemos ahora sí todo lo que necesitamos para poder averiguar h'. Y es lo que vamos a hacer ahora. H' de x va a ser f', o sea, la derivada de la de afuera, que es e a la x, pero evaluada en la de adentro. Entonces, en vez de poner x, voy a tener que poner menos x al cuadrado, multiplicada por la derivada de la de adentro. La derivada de menos x al cuadrado calculamos que es menos 2x. Tenemos de esta manera la derivada de h de x. Y si quieren ponerlo un poquitín más lindo, pueden poner esto adelante, y de esta forma lo que hacen es sacarse de encima el paréntesis, ¿sí? Pero son dos expresiones completamente equivalentes. Lo que vamos a ver a continuación son las dos aplicaciones de las derivadas. Bueno, vemos la primera aplicación del cálculo de derivadas a la función, ¿sí? Y su primera aplicación es el cálculo de la recta tangente al gráfico en un punto. El gráfico que yo hice acá en naranja es la función f de x. El gráfico que está en verde es la recta tangente a la función f de x en un punto cuya coordenada x vemos gráficamente que es 2. ¿Cuáles son las características de la recta tangente? Bueno, en primer lugar, como el nombre lo indica, es una recta, ¿sí? En primer lugar es una recta, así que va a tener ecuación de recta, es decir, va a tener la forma y igual a m por x más b. Otra característica que tiene esta recta es que va a tocar a la función solamente en un punto. Solamente en un punto. Es decir, yo voy a tener una recta tangente para x igual a 2, voy a tener otra recta tangente, y la voy a graficar así nomás, ¿sí? Pero voy a tener otra recta tangente para x igual a 3, voy a tener otra para x igual a 3,5, voy a tener otra para x igual a 4, voy a tener otra para x igual a 6, y así sucesivamente. Para cada punto de la función, yo voy a poder calcular una recta tangente, porque voy a tener una recta tangente por cada punto. ¿Sí? La recta tangente corta entonces, o toca, mejor dicho, a la función solamente en un punto. Esta que yo grafiqué acá es la recta tangente en x igual a 2. Pero podría calcularla también para x igual a 3, para x igual a 4 y para cualquier x que se me ocurra. Bien, esas son las características principales entonces de la recta tangente. Vamos ahora a lo importante, cómo se calcula la recta tangente. Y para esto lo que voy a hacer es mostrarles cuál es la fórmula de la recta tangente. ¿Cuál es la ecuación? Bueno, la ecuación va a ser I igual a f' evaluada en x0 por x más
f en x0 menos f' en x0 por x0. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, les voy a escribir ahora la ecuación previa, digamos, a esta, para que vean de dónde sale. Pero fíjense lo siguiente, respecto a esta que yo les acabo de escribir. Tiene forma de recta. Tiene un número, m, por x, más distintos números sumados que me van a dar b. Y acá tengo la y. Es la ecuación de una recta. F' es la derivada de la función. F es obviamente la función. X0 es el valor de x en el cual yo voy a querer calcular la recta tangente. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que yo les estoy dando, x0 es 2. Pero como les dije antes, podría ser cualquier valor de x que esté dentro del dominio. X, por su parte, es la variable, ¿sí? Si yo no tuviese una variable x, esto no sería una recta con pendiente, ¿sí? Así que, nada, x es simplemente la variable de la recta, eso no lo tengo que reemplazar. x0 entonces es el valor de x en el cual yo estoy calculando la recta tangente. F' en x0 es la derivada de la función evaluada en ese valor. F en x0 es la función evaluada en ese valor, y x0 es simplemente el valor ahí multiplicando. Ahora, yo les muestro esta forma porque, como les dije recién, tiene forma de función lineal, ¿sí? Pero la que es más fácil de recordar es esta. Y igual a f evaluada en x0 más f' evaluada en x0 por x menos x0. De acá yo paso automáticamente a esta otra al hacer distributiva con la derivada acá. ¿Sí? Si hago esa distributiva, paso a la otra expresión. Ustedes pueden recordar la que quieran, ¿sí? Yo les recomiendo esta que les puse acá, ¿sí? La que les puse primero porque es más corta y es más sencilla, ¿sí? Pero cualquiera de las dos se puede utilizar. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesito para encontrar la recta tangente al gráfico en un punto? Necesito la función, necesito la derivada y necesito la coordenada x del punto en el cual quiero calcular la recta tangente. Pongamos como ejemplo este gráfico que yo les hice acá. F de x es la gráfica naranja, y la recta tangente la quiero calcular en x igual a 2. Entonces, la recta tangente va a ser la función evaluada en 2 más la derivada de la función evaluada en 2 por x menos 2. Y si quiero pasar a la otra expresión, lo único que tengo que hacer acá es f en 2 más f' en 2 por x menos 2 por f' en 2. F' en 2 por x más, perdón, acá no va x, sino que va 2. F' en 2 por x más f en 2 menos 2 por f' en 2. Y listo, tengo la pendiente, la voy a escribir con la letra que corresponde, que es la m, y la ordenada del origen, que es b. Tengo mi recta. ¿Qué es lo interesante de todo esto y qué es lo que quiero que veamos antes de pasar a aplicar esto y hacer todos los cálculos con una función de ejemplo? Bueno, lo que quiero que veamos es lo siguiente. ¿Quién es la derivada? ¿Quién es la pendiente de la recta tangente en el punto? Fíjense,
La pendiente de la recta tangente en el punto es esta. F' evaluada en x0. Entonces, F' en x0 es la pendiente de la recta tangente. Esto es importantísimo, porque a ustedes no les van a decir calcular la derivada en el punto. A ustedes les van a decir cuál es la pendiente de la recta tangente para que ocurra tal y cual cosa en x0 igual a tanto. Eso es lo que le van a preguntar. Y ustedes van a pensar, uy, ¿qué me quiere decir con la pendiente de la recta tangente? Bueno, esto les están queriendo decir, esto. Cuando les hablan de la pendiente de la recta tangente en un punto, les están hablando de la derivada de la función en un punto. Eso tiene que quedar clarísimo. Pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada de la función evaluada en ese punto. Bien, vamos con este ejercicio bien sencillo, ¿sí? Obviamente las funciones que ustedes les van a tocar van a ser más difíciles, ¿sí? No van a ser tan fáciles. Pero bueno, vamos a arrancar con esta que es más fácil. Lo primero que voy a hacer es reescribir acá la expresión de la recta tangente, ¿sí? Que es la función evaluada en x0 más la derivada de la función evaluada en x0 por x menos x0. Esa es la información, digamos, que tenemos que completar nosotros. Entonces, vamos a arrancar por la parte más fácil. F en x0. F en x0, en este caso en particular, es f en 1, porque el enunciado me está diciendo que lo tengo que calcular en x0 igual a 1. Así que lo que voy a hacer ahora es reemplazar evaluando en 1. Me queda esto, 2 por 1 a la cuarta, más 3 por 1 al cubo, menos 1, más 2. F en 1 va a ser entonces, 1 a la cuarta es 1, por 2, 2. 1 al cubo es 1, por 3, 3. Menos 1 más 2 es 1. Entonces yo sé que F en 1 es 6. Y ese es el primer dato importante que vamos a utilizar para calcular la recta tangente. Siguiente dato que tenemos que averiguar, la derivada en x0, que vendría a ser la derivada en 1. El tema es que no tenemos la derivada de la función, no tenemos a f', pero por suerte la podemos calcular. Así que vamos a hacer eso. Vamos a calcular ahora f' de x. Vayamos viendo pedacito por pedacito. 2 por x a la cuarta. Bueno, el 2 lo dejo así porque es una constante multiplicando. La derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo. Listo, pasamos al siguiente. El 3 lo dejo tal cual. La derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado. Menos x. La derivada de menos x es la constante que lo acompaña multiplicando. Y la está acompañando un menos 1. Y la derivada de 2 es 0 porque es una constante sumando. Entonces tenemos que f' de x es 2 por 4, 8, x al cubo, más 3 por 3, 9x, menos 1. Perdón, 9x al cuadrado, menos 1. Listo, tenemos la derivada. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar ahora? F' en x0, que en este caso es f' en 1. Calculamos entonces f' en 1 y es 8 por 1 al cubo más 9 por 1 al cuadrado menos 1. F' en 1 va a ser 9 menos 1 es 8, 8 más 8 es 16. Segundo dato importantísimo para poder escribir la ecuación de la recta tangente. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, directamente, ya que tengo todos los datos, agarro la ecuación y reemplazo. Y igual, f en x0, f en 1 es 6. Más f' en 1 es 16.
por x menos x0 es 1. Si yo respondo así, ya es suficiente. Pero lo que vamos a hacer es una distributiva para que vean que tiene forma de recta, efectivamente. 6 más 16 por x es 16x. 16 por menos 1 es menos 16. Un pasito más, 6 menos 16 es menos 10. Me queda entonces 16x menos 10. Y esto que tenemos acá, ahora sí, es la recta tangente al gráfico de esta función en un punto cuya coordenada x es ese. Lo que vamos a ver ahora es la segunda aplicación de la derivada, que es en el cálculo de máximos y mínimos de una función. En primer lugar vamos a ver qué es un máximo y qué es un mínimo. Bueno, se los voy a marcar en el gráfico. Este punto, que tiene esta coordenada y esta coordenada x, es un máximo. Este punto, con esta coordenada x y esta coordenada y, también es un máximo. Este punto de acá, con esa coordenada x y con esta coordenada y, es un mínimo. Tenemos entonces máximo ahí, y tenemos un mínimo ahí. Entonces, ¿cómo hago yo para reconocer un máximo y cómo hago para reconocer un mínimo? Bueno, la función crece hasta llegar a un punto máximo y decrece a partir de él. Crece hasta llegar a un punto máximo y decrece a partir de él. Entonces, los máximos son esos puntos en donde el crecimiento cambia y se transforma en decrecimiento. Esa es la forma que tengo de identificar un punto máximo. ¿Cómo hago para identificar un punto mínimo? Bueno, de una manera muy similar. El punto mínimo es el punto hacia el cual la función decrece y crece a partir de él. Entonces, ¿cómo identifico un punto mínimo o qué es un punto mínimo? Bueno, es aquel punto al cual llega la función decreciendo y parte de él creciendo. Es el punto de quiebre, es el punto de cambio de decrecimiento a crecimiento, así como el máximo es el punto de cambio de crecimiento a decrecimiento. Entonces, la pregunta más importante es, ¿cómo hago para calcular un máximo y un mínimo? Lo que voy a tener que hacer es fijarme hasta qué punto crece y si decrece a partir de ese punto, en ese caso vamos a estar en un máximo, y si decrece hasta un punto y crece a partir de él, en ese caso vamos a estar en un mínimo. Entonces, lo que tenemos que saber de f de x es el conjunto de crecimiento y el conjunto de decrecimiento. ¿Cuál es el problema? En una función lineal o en una función cuadrática que son fáciles de graficar, fácilmente puedo decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo, porque nada, lo grafico, lo veo, se puede calcular el crecimiento y el decrecimiento mirando el gráfico muy fácilmente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en funciones que son imposibles de graficar? Que son muy, muy difíciles de graficar. Imposibles para las herramientas que tenemos nosotros. Bueno, en esos casos voy a tener que calcular el crecimiento y el decrecimiento con otras herramientas. Y esas herramientas van a ser las derivadas. Para basarnos en las derivadas, para el cálculo de máximos y mínimos, lo que tenemos que ver es qué pasa con la derivada en los puntos máximos y en los puntos mínimos. Y cuando me refiero a qué pasa con la derivada, lo que estoy queriendo decir es que vamos a tener que ver qué es lo que pasa con la recta tangente. Puntualmente tenemos que ver qué es lo que pasa con la pendiente de la recta tangente en los puntos máximos y en los puntos mínimos. ¿Por qué? Porque les dije recién, hace un ratito,
que la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en un punto. Entonces, miremos cuál es la conducta, digamos, que tiene la recta tangente a lo largo de toda la función. En un punto cualquiera, por ejemplo, en este punto, bueno, la recta tangente es algo así. En este punto la recta tangente es algo así, en este punto es algo así, y a medida que me voy acercando al punto máximo, la pendiente de la recta tangente se va volviendo cada vez más cercana a cero. Y exactamente en el punto máximo, esa va a ser la pinta que tenga la recta tangente. Si yo avanzo en este punto, voy a tener una recta tangente así, así. Voy a seguir calculando la recta tangente hasta que llego al mínimo. ¿Cómo va a ser la recta tangente que toque al gráfico solamente en el punto mínimo? Así. Y a partir de acá va a empezar a subir, punto a punto. ¿Y cuál es la pinta que va a tener nuevamente en el máximo? Esta. Y después de nuevo va a empezar a ser decreciente la recta tangente de esta forma. Esa es la conducta, digamos, que tiene la recta tangente a lo largo de todo el gráfico. ¿Qué es lo que pasa en máximos y en mínimos? En los máximos y en los mínimos, la recta tangente es horizontal. Ahí y bueno, acá también. Recta tangente horizontal. Cuando decimos que es horizontal, estamos diciendo que es paralela al eje X. Y una recta paralela al eje X, la característica principal que tiene es que su pendiente es cero. Su pendiente es nula, no tiene pendiente, no tiene inclinación. Es paralela al eje X la recta, es horizontal, no tiene pendiente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la recta tangente en los máximos y en los mínimos? Lo que sabemos es que su pendiente es cero. Y ahora lo que tenemos que recordar es lo que vimos hace un ratito. ¿Quién es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada de la función en ese punto. Entonces, esto de m igual a 0 lo puedo transformar en f' igual a 0, porque la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función. Ahora, ¿cuándo es 0 la derivada? La derivada va a ser 0 evaluada en la coordenada x de un punto mínimo y va a ser 0 también evaluada en la coordenada x de un punto máximo. Y esto es fundamental, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que me están diciendo es que la característica que cumplen los puntos máximos y los mínimos es que la derivada en ellos es 0. Y esa va a ser la herramienta que nosotros vamos a utilizar para averiguar cuáles son los máximos y los mínimos de una función. Vamos a derivar la función y la derivada la vamos a igualar a 0. Los valores de x que cumplan con esto van a ser posibles mínimos y posibles máximos. ¿Cuáles son los pasos entonces que voy a tener que seguir para calcular máximos y mínimos de una función? Como les comenté recién, en primer lugar lo que voy a tener que hacer es buscar la derivada. Busco f' de x. En el caso de que yo le quiera calcular máximos y mínimos de f de x, obviamente. Si es otra función, calculo la derivada de la función que sea. Bien, hago esto, ¿sí? Busco f'. El segundo paso es busco puntos críticos. Los puntos críticos los voy a buscar haciendo f' de x igual a 0 y despejando x.
Esos valores de x que hagan que la derivada sea igual a 0 son puntos críticos, son posibles máximos y posibles mínimos de f de x. Ahora, recuerden que lo que nosotros tenemos que hacer es averiguar los conjuntos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Pero nosotros tenemos la derivada, ¿sí? Estamos haciendo todo el análisis alrededor de la derivada. Entonces, ¿cómo hago para averiguar el conjunto de crecimiento y el conjunto de decrecimiento de la función? Bueno, hay un dato importantísimo que es el siguiente, y se los voy a escribir. La función decrece en los intervalos en los que la derivada es negativa y crece cuando la derivada es positiva. ¿Cuál es mi herramienta entonces para averiguar el conjunto de crecimiento y el conjunto de decrecimiento de la función? La siguiente. El conjunto de crecimiento de f de x es igual al conjunto de positividad de su derivada. Y al mismo tiempo, el conjunto de decrecimiento de f de x es igual al conjunto de negatividad de su derivada. ¿Cómo vamos a hacer entonces para averiguar el crecimiento y el decrecimiento? Bueno, lo vamos a averiguar averiguando primero la positividad y la negatividad de la derivada. Y esto me lleva entonces al tercer paso del cálculo de máximos y mínimos. Una vez que tengo los puntos críticos, que no son nada más y nada menos que las raíces de la derivada, lo que voy a hacer es Bolzano con la derivada. Voy a poner directamente, hago Bolzano con f' de x. ¿Para qué hago Bolzano? Bueno, ya sabemos para qué sirve Bolzano. Lo hago para averiguar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la derivada. Y por lo tanto, lo que estoy averiguando es el conjunto de crecimiento y el conjunto de decrecimiento de la función. ¿Y por qué esto nos sirve? Lo último que les digo sobre esto, y después la aplicación la vamos a ver en la clase de ejercicios. ¿De qué me sirve para el cálculo de máximos y mínimos el conjunto de crecimiento y de decrecimiento de la función? Bueno, me sirve porque yo lo que sé es que la función crece hasta un punto, y a ese punto lo llamamos máximo, y decrece a partir de ese punto máximo. Y sabemos también que la función decrece hasta un punto que vamos a llamar mínimo y crece a partir de ese punto mínimo. Entonces, aquellos puntos críticos alrededor de los cuales la función crezca y luego decrezca van a ser puntos máximos. Y los puntos críticos alrededor de los cuales la función decrezca y luego crezca van a ser puntos mínimos. Este es el método entonces para hallar los máximos y los mínimos de una función a partir de su derivada.